bendiga a todos, amigos y hermanos, en este día. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendita sea la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En este día queremos decir que por la gracia de nuestro Señor, gracia significa regalo, por la gracia de nuestro Señor somos salvos. Y hay un medio, y ese medio es la fe. La fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fe en esa preciosa sangre que nos limpia de todo nuestro pecado. No en las obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Es por medio de la bendita fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Romanos, capítulo 3. Y dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres han pecado, todos los hombres por sus obras no se pueden justificar delante del Padre. Por eso el Señor dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, por cuanto todos pecaron, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay un solo camino, que es Jesucristo y su sangre preciosa que nos limpia de todos nuestros pecados. Dice que somos justificados gratuitamente. La salvación es por medio de la fe, es por medio del creer, no es por medio de las obras. Es por medio de creer en esa preciosa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Porque dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ese es el Evangelio. Creer que esa sangre preciosa nos limpia de todos nuestros pecados. No son las obras, no ser una buena persona, sino creer en esa preciosa sangre que me limpia de todos nuestros pecados. Cuando nosotros creemos, viene esa sangre que nos limpia y viene el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Y cuando leemos en Hechos, capítulo 10, versículo 43, dice la palabra del Señor, la gloriosa y bendita palabra del Señor. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. La salvación es solamente por la fe, por creer en nuestro Señor Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Un día el hombre será juzgado, un día el hombre estará delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que podemos recibir perdón de pecados al creer en Él, al creer en esa preciosa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado, Él es el que arranca, el que estirpa, el que limpia al hombre del pecado. Jesucristo, su sacrificio es lo que hace efectiva la salvación. Cuando nosotros creemos en Él, cuando creemos en su sacrificio, creemos en su sangre, Dios nos limpia de todos nuestros pecados. Por eso dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Porque habían creído. Cuando nosotros creemos, nuestra vida es limpiada. Y cuando somos limpiados, viene el Espíritu Santo a morar con nosotros, a morar dentro de nosotros. Y ese es el sello de nuestra salvación, que el Espíritu Santo está
dentro de nosotros, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la bendita y gloriosa palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y habiendo creído en él, dice la palabra, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creemos, viene el Espíritu Santo y somos sellados para el día de nuestra salvación, para el día en que el Señor nos glorificará. Ese día Dios nos pondrá la corona. En ese día será un día glorioso donde saltaremos de gozo y diremos que Jesucristo es nuestro Salvador. La salvación no es un proceso, no es un trabajo, porque toda la obra la hizo Cristo. Y en la cruz Él dijo, consumado es. Por eso dice, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este día, por eso Jesús le dijo a Marta, solamente cree y verás la gloria de Dios. Es solamente por fe, no hay más, porque Cristo lo hizo todo en la cruz. Cristo lo hizo todo en la cruz. Cristo lo hizo todo en la cruz. No se necesita más nada. Solamente creer que hay perdón de pecados en el nombre y en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la salvación es por fe. Y viene el fuego, y viene el poder, y viene la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Viene la gloria de Dios cuando nosotros creemos. Somos nacidos de nuevo, somos regenerados, somos nueva criatura, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura, somos hijos de Dios. Vas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad del derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces en este día, si hay alguien que no ha recibido a Cristo, si hay alguien que no es hijo de Dios, pueda recibir a nuestro Señor Jesucristo, porque somos justificados, como dicen Romanos, gratuitamente por medio de Jesucristo y en su sangre preciosa. Y cuando nosotros creemos, viene el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida y nos guía a toda la verdad. Si alguien quiere recibir al Señor, si alguien le quiere decir al Señor, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te recibo, Señor. Puede decir en este día, Padre, recibo al Señor Jesucristo en mi corazón y recibo por medio de Él el perdón de mis pecados. Recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Lo creo. Amén. Si has hecho esta oración, te quiero decir que ahora eres un hijo de Dios. Has sido regenerado por el Padre y eres nueva criatura. La obra está consumada. Eres salvo para la gloria de nuestro Dios. Que Dios te bendiga grandemente.